de poder tener este tiempo alrededor de su palabra. Espero en el Señor de que hayan tenido un hermoso fin de semana, ¿verdad? Y que hayan podido también estar allí compartiendo, disfrutando con sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Y me alegro también de la oportunidad que tenemos de poder tener estos tiempos y de poder compartir juntos la palabra de Dios, ¿sí? Por el lado nuestro, agradecerles a aquellos que han estado orando. Fue un fin de semana muy provechoso, muy lindo, no solamente con la familia, de poder estar de nuevo y poder ir juntos como familia a la iglesia, ¿verdad? Y poder servirles, sino también, bueno, lo que fue el tiempo de la vigilia, el día viernes, el compartir con los jóvenes el sábado, tanto de aquí de Uruguay como de allí de La Plata, en Buenos Aires. El domingo, la verdad, el domingo disfruté mucho con los hermanos, ¿verdad? Tanto los que se congregaron como los que se conectaron, y fue un precioso tiempo, ¿verdad? Así que bueno, espero que también hayan podido disfrutar ustedes y hayan podido pasar un buen tiempo allí en sus iglesias, ¿sí? Hoy vamos a estar compartiendo un devocional que, bueno, voy a tratar de... Creo que no vamos a pasar de los primeros 2 versículos, pero la idea es poder ver Filipenses capítulo 2, desde el versículo 12 al 18, pero me parece que nos vamos a quedar en el versículo 2 y 13 por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, les voy a invitar a que podamos ir a esa porción de la palabra, ¿sí? Y vamos a escuchar una canción. Saludos allí, nuestra hermana Socorro, su hermano Manuel, Nancy. Señor les bendiga a cada uno. Y espero en el Señor también, sea Él también bendiciendo a cada uno de los que se vayan a estar conectando. Vamos a escuchar una canción, luego oramos y vamos al pasaje del devocional de hoy. Amén. Amén. Preciosa, preciosa alabanza que nos muestra o nos da a entender un poco el corazón también de nuestro Señor. Saludos allí, nuestra hermana Angélica. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a
a pedirle al Señor que nos ayude, nos guíe, nos muestre hoy, podamos entender claramente el contenido de este pasaje, ¿sí? Querido Dios, Padre Celestiales, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos hoy delante de ti para agradecerte, amado Dios, no solamente lo precioso de este fin de semana que pudimos disfrutar, Señor, sino también el descanso y la oportunidad de este nuevo día. Y también, Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos, poder compartir juntos este tiempo, Señor. Gracias por estos medios, Señor, que también nos facilitan, pero sabemos que no reemplazan, Señor, el hecho de que podamos estar compartiendo cara a cara, en comunión, Señor, y el poder reunirnos juntos, Señor. Padre, pero queremos rogarte, Señor, para que ya pronto, Señor, podamos estar nuevamente toda la iglesia, toda la congregación, y aún todos aquellos que han conocido de ti, Señor, a lo largo de estos meses que han sido tan difíciles, Señor. Padre Celestial, gracias ahora por poder tener tu palabra. Sabemos que ella es viva, es eficaz, ella es como espada de dos filos, Señor, pero también es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Ruego, Señor, para que seas tú dándome, Señor, las palabras justas para poder transmitir, Señor, lo que tú has querido, Señor, enseñar a la iglesia de Filipos y a la iglesia de este tiempo, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Filipenses, capítulo 2, dice así, versículo 12, vamos a leer hasta el 18 y vamos a avanzar hasta donde podamos, pero dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, regocijaos también vosotros conmigo. Este pasaje es uno de los pasajes, podríamos decir, tal vez controversiales, ¿sí? Es un pasaje que recuerdo en un momento compartiendo el Evangelio o compartiendo sobre la salvación con un pastor, pero de una iglesia pentecostal, ¿verdad? Él lo sacó a relucir, ¿verdad? Cuando yo le hablaba acerca de que debía revisar su teología, ¿verdad? En cuanto al tema de la salvación, porque podía ser de que estuviera corriendo en vano, ¿verdad? Estuviera corriendo en vano y estuviera desperdiciando toda su vida y que un día se enfrentara ante la realidad del infierno, ¿verdad? Y él me dijo, no, mira, la Biblia dice que debemos ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Santiago lo enseña también de que no hay salvación sin obras, nuestra fe es muerta, ¿verdad? Y ciertamente, bueno, vamos a ir avanzando en el estudio de devocional no voy a aburrirles con la conversación que tuve con él, pero dice así, acá, versículo 12 dice, por tanto. Esta palabra, ¿verdad? O esta frase tiene que ver era una frase que se utilizaba, como decir en el griego, se utilizaba como para, y bueno, también nosotros en español, ¿viste? Te vengo hablando de algo, paso raya y saco la conclusión, ¿verdad? O sea, se utilizaba como para extraer una conclusión, ¿verdad? A partir de toda la exposición que se venía dando anteriormente. Y en este caso, si nos ponemos a ver, Pablo venía dando toda una exposición, ¿verdad? En cuanto a lo que era, si vamos al capítulo 1, no sé, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, cómo ellos servían junto con Pablo,
no solamente con las ofrendas que les dieron y le enviaron nuevamente, habían reavivado, sino también ellos compartiendo el Evangelio. Les habla acerca de, bueno, cómo ellos debían vivir una vida que sea digna, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, ¿verdad? O como hablaba acerca de esa comunión en el Espíritu, ¿verdad? Ese completar el gozo, buscando la unidad, ¿verdad? Buscando la humildad, buscando el servirse unos a otros por amor, estimándose unos a otros como superiores a sí mismos, ¿verdad? Poniéndoles todo el ejemplo, ¿verdad? Acerca de cómo Cristo, siendo Dios, tomó la forma y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, conforme a todo eso, por tanto, dice, bueno, amados míos, como habéis obedecido, o sea, a consecuencia de todo lo anterior, como habéis obedecido, y me encanta esa parte también, ¿no? No por una cuestión de que, si digo algo, quiero que me hagan caso, porque a veces puede ser una cuestión de orgullo, ¿verdad? Eh, Muchas veces la disciplina para con los hijos tiene que ver más con un tema de orgullo, no me hicieron caso, ¿viste? Y se enojan y van y los disciplinan y le pegan a los hijos, en vez de una cuestión de enseñar a que haya una obediencia. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a obedecer a sus padres, va a ser mucho más fácil que ellos, al entender y al escuchar la voz de Dios, sean obedientes luego a su Padre celestial, ¿verdad? Obviamente ellos tienen que tomar una decisión por Cristo. No es que por ser nuestros hijos automáticamente, como dijo un amigo, Dios tiene hijos, no tiene nietos, ¿sí? Saludos allí a nuestra hermana Patty, ¿sí? Good morning, ando volando con el inglés. Tengo que seguir practicando, porque si no lo poquito que avancé lo voy a perder. También saludos a nuestra hermana María del Carmen y a Daniel, Señor te bendiga. Entonces, volviendo, dice, habiendo obedecido siempre, y dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Creo que lo que estaba resaltando, ¿verdad? Era ese sentido de obediencia y debemos buscar desarrollar nosotros también esa misma necesidad, esa misma, eh, ese mismo peso, esa misma carga, ¿verdad? De poder ser obedientes a la palabra de Dios. Es lo que también Pablo, vamos a decir así, les exalta o les remarca también a los tesalonicenses. Dice, voy a leer en 1 Tesalonicenses, versículo 6, leo desde el 5, dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros en el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, resaltando esa obediencia, ¿verdad? Ese, bueno, conocí del Señor y ciertamente no fue algo de la boca para afuera, ¿sí? Sino que fue algo real. Y acá Pablo dice, bueno, a consecuencia de todo lo que les vine diciendo, conociendo la obediencia que tienen, ahora les voy a pedir que, dice, se ocupen en su salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación. Y ese sería el título de nuestro devocional hoy. Ahora, ¿qué significa esto de que se ocupen de su salvación? ¿Será que si no se ocupan la pueden perder? Bueno, este pastor que les mencioné hace un ratito, un pastor muy conocido de aquí de la ciudad donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y ciertamente una persona muy, muy linda, muy agradable, ¿viste? Muy de poder charlar y compartir, ¿verdad? Pero, como dirían, muy bonachón, ¿verdad? Pero bueno, aprovechando, ¿verdad?
de la relación ahí a hablar de lo que es lo más importante, ¿no? La salvación. Y él decía que podía perder, por eso es que le dice que hay que cuidarla, hay que ocuparse, ¿verdad? ¿Será que se refiere a eso este pasaje? ¿Será que Pablo por un lado te dice que la salvación es por gracia y por otro lado te está diciendo que es por obra? ¿Será que Dios, y en este caso Pablo, es un farsante que por un lado él, vamos a decir, habla duramente con respecto a los judaizantes y por otro lado te está judaizando él? ¿A qué se refiere esto de ocupar? ¿A que tenemos que trabajar tal vez para mantenerla? ¿Se referirá a eso? ¿Será que entonces la salvación es por obras? O, como decían los judaizantes, Cristo más las buenas obras. ¿Y qué pasaría si no me ocupo? O sea, ¿qué pasaría si me desocupo? ¿Saben? Tal vez algunos dirían, bueno, tendríamos que hacer con este versículo como quiso hacer Martín Lutero, ¿verdad? Allí cuando estaba en la Reforma, ¿verdad? Y buscando traer nuevamente no, la luz nunca se fue, la iglesia nunca dejó de ser iglesia, ¿sí? Pero en ese sector y en ese enfoque que había con respecto a la iglesia católica, creo yo que Dios siempre mantuvo un testimonio, ¿verdad? Tal vez no tan famoso y conocido como la iglesia católica en ese momento, pero queriendo Martín Lutero traer luz a esa, no sé, podríamos decir, secta que se había convertido el catolicismo, ¿verdad? Uniéndose. En un momento cuando él enfrenta al libro de Santiago, ¿verdad? A la carta de Santiago, eh, él quería sacarla. Quería sacarla porque como no era muy claro en cuanto al tema, ¿verdad? Y parecía que lo mezclaba, y de hecho fue uno de los pasajes que también sacó a luz, y si después lo quieren ver allí en Santiago capítulo 2, ¿verdad? Cuando, bueno, la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Eh, entonces, pareciera como que da a entender de que ahí hace falta hacer obras para poder tener una fe viva, ¿verdad? Y si somos salvos por la fe, y si no hago obra, mi fe se muere. Pareciera, viste, como que es confuso. Sin embargo, a la hora de estudiarlo y de poder interpretarlo correctamente, de hecho, una de las reglas de interpretación bíblica, una de las reglas de hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma y debemos tener mucho cuidado de sacar un pasaje de su contexto, ¿verdad? Porque se termina transformando en un gran pretexto. Entonces debemos poder estudiarlo bien y estudiarlo a la luz de toda la escritura. Por eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer ahora eso. Vamos a ver qué era lo que decía Pablo en cuanto a la salvación. La palabra acá, ocupaos, tiene que ver con esforzarse, tiene que ver con producir, tiene que ver con trabajar en, no por, ¿sí? Hay una tremenda diferencia en trabajar en lo que ya tengo, en trabajar por obtener algo. Podríamos decir que tal vez podríamos resumirlo, una cosa son requisitos y otra cosa es resultados. Si las obras son necesarias, entonces para ser salvo sería un requisito. ¿Entiendes? Cristo, como decían los judaizantes, Cristo más mis buenas obras, salvación. Igual salvación, sería un requisito. A diferencia de la fe en Cristo, es igual a salvación, por tanto, a consecuencia, como resultado, entonces voy a tener obras o buenas obras que Él las preparó de antemano. Vamos a ver algunos pasajes, si ustedes quieren anotarlos, yo los voy a ir leyendo a la par, voy a ir leyéndolos a la par, no, voy a ir leyéndolos. Por ejemplo, Romanos capítulo 3. Toda la carta de Romanos es espectacular y el capítulo 3 en cuanto a lo que es salvación y justificación es precioso, ¿verdad? Dice versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento
del pecado. ¿Cuántos seres humanos se van a poder justificar, van a poder ser declarados justos delante de Dios? Dice, ningún ser humano. Seguimos leyendo, vamos al versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, justificados gratuitamente, y después dice por su gracia. Obviamente es gratis para nosotros, porque la redención, el pago, lo hizo Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El que pagó el precio fue Cristo. Cristo pagó con su propia vida, con su sangre, nuestra salvación. Gracias. Él pagó el precio. Por eso Él dijo en aquella cruz del Calvario, consumado es. Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 28, me encanta este pasaje, dice así, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es justificado por fe sin las obras de la ley. Capítulo 4 da un ejemplo allí acerca de Abraham, ¿sí? Y habla acerca de si Abraham fue justificado por fe o por obras. Dice capítulo 4, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo cierto es que acá nos encontramos en este pasaje cuando dice ocupaos, ¿sí?, en vuestra salvación con temor y temblor, nos encontramos ante la disyuntiva que muchas personas se hacen, bueno, si tengo que ocuparme, entonces, ¿qué es? Si me desocupo, ¿pierdo la salvación? ¿Cuánto tengo que ocuparme? Pero la salvación siempre ha sido, es y va a ser por gracia, por medio de la fe. Vamos a leer otro pasaje, por ejemplo, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es solamente en Romanos. Vamos a ir a Gálatas, que es el pasaje que yo les mencionaba, donde Pablo ataca duramente a los judaizantes. Era un problema, ¿verdad? Los judaizantes que hacían era, bueno, sí, está bien Cristo, pero con eso no alcanza. Necesitas cumplir con la ley, con los ritos judaicos. Necesitas cumplir con la ley para llegar a ser salvo o para mantenerte salvo. Hoy, lamentablemente, muchas personas están creyendo así. Están creyendo de que Cristo no alcanza. Que cuando Él dijo que consumado es, viste, bueno, no, por las dudas yo tengo que seguir pagando cómodas cuotas. ¿Entiendes? Voy haciendo obras porque no alcanzó el precio que Él pagó. Cuando dice que nos compró con su sangre, no, se ve que le faltó algo. Tal vez no lo piensan así, no lo racionan así, no lo racionalizan así, no lo razonan. Pero, en definitiva, es lo que en cierta forma se termina diciendo. Pablo acá en Gálatas capítulo 1 dice así, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldecido por Dios, dice. Pablo decía, yo prefiero ser maldecido por Dios antes que predicar un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Pablo? Pablo predicaba un evangelio de salvación, Cristo o
fe más obras? No. Pablo predicaba salvación por gracia, salvación por la fe, salvación por la fe en Cristo. Y de hecho, en esta misma carta a los Gálatas, también lo repite. Fíjense, capítulo 2, versículo 16. Anotalo ahí en algún lado. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No es por las obras, y sí por la fe. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Salvación por fe. En el capítulo 2, versículo 21, dice así, no desecho la gracia de Dios, no la tiro, no la boto, no la dejo de lado, la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, en vano, al vicio, sin sentido, por demás murió Cristo. Si la salvación pudiera ser por nuestras obras, entonces dice, ¿qué razón tiene de que Cristo haya muerto? Si nos podíamos salvar a nosotros mismos, ¿para qué Él pagó el precio? ¿Se entiende? Capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Una de las cosas que le preguntaba a este pastor, ¿verdad? Que él decía, bueno, y con muchos otros que también me he encontrado y que también ustedes se deben haber encontrado, ¿verdad? Personas que creen que pueden perder su salvación o personas que creen que tienen que hacer algo para mantenerla, ¿verdad? Le pregunté, bueno, ¿cuánto de ocuparse sería suficiente para ser salvo? O sea, vamos a decir así, vamos a suponer de que fuera como ustedes dicen. Vamos a suponer de que tengo que ocuparme, tengo que hacer buenas obras para, o sea, como que Cristo hizo una parte y yo tengo que hacer el resto. Bueno, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cómo saber y cómo tener, vamos a decir así, la tranquilidad y la paz de decir, bueno, sé que estoy haciendo lo suficiente y que no tal vez no estoy siendo un mediocre? ¿Qué sería lo suficiente? ¿Ir a la iglesia todos los días? ¿Qué sería lo suficiente? ¿Predicar el Evangelio todos los días? ¿Qué sería lo suficiente? ¿Leer un capítulo de la Biblia o 1 hora o 2 horas por día? ¿Dónde están las medidas? ¿Cómo saber si vos estás haciendo lo suficiente realmente para ser salvo? Porque acá dice, maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Entienden? Todas. Entonces, aquellos que confían en una salvación por obras o Cristo más sus buenas obras, nunca pueden tener la paz y la tranquilidad de que son salvos, porque estarán cumpliendo todas. ¿Cuánto es suficiente? Él me dijo, bueno, Dios dirá, Dios va a saber entender. Ajá, ok. Ahora le pregunté, ¿y qué pasa si, vamos a decir así, yo me desocupo de la salvación? O sea, ¿a los cuántos días o a las cuántas horas o qué es a las cuántas semanas? ¿Al cuánto tiempo la pierdo? ¿Cómo puede saber él si perdió la salvación o no? O sea, ¿dónde hay algún pasaje en la Biblia que le dé a entender
de si tal vez no está siendo salvo. ¿Entiendes? Bueno, eso es algo que lo pone Dios en el corazón, Dios te lo muestra. Pero si ya no estoy siendo salvo, ¿cómo me lo va a mostrar Dios? Bueno, el Espíritu Santo, pero si es que no soy salvo, ya el Espíritu Santo se fue, le digo. ¿O no? Ahora la otra es, ¿puedo volver a recuperarla? ¿Puedo volver a recuperarla si la perdí? Si me desocupé y perdí la salvación, ¿puedo volver a recuperarla? Y sí, claro, si te arrepentís sinceramente, de corazón, ¿verdad? Y bueno, y haces las buenas obras, obras dignas de arrepentimiento, entonces sí puedes volver a ser salvo. Ajá. ¿Cuántas veces tengo la oportunidad de poder realizar eso? ¿Cuántas veces puedo, vamos a decir así, ir y volver en ese proceso, ¿verdad? De que, bueno, soy salvo y me estoy ocupando, soy salvo, pero me desocupé y perdí la salvación. Bueno, ahora me volví a ocupar. ¿Cuánto tiempo pasa, vamos a decir así, en que puedo volver a ocuparme? ¿O cuántas veces puedo realizar ese proceso de perderla y recuperarla o de ser salvo? Y bueno, ahora ya no soy salvo y me volví a ocupar y vuelvo a ser salvo, o de ser un hijo y dejar de ser hijo y ahora volví a ser hijo, o de estar anotado en el libro de la vida y bueno, ahora me desocupé, me borraron y me volví a ocupar, me volvieron a anotar. ¿Cuántas veces puede suceder ese proceso, verdad? De que soy templo del Espíritu Santo, pero me desocupé y ahora ya no soy más templo y ahora vuelvo a ocuparme y vuelvo a ser templo. ¿Cuántas veces puedo pasar por eso de que soy parte del cuerpo de Cristo, pero como me desocupé, me mutilaron y ahora me volvieron a injertar? De que tengo vida eterna y ahora ya no la tengo y ahora vuelvo a tenerla. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se puede repetir ese proceso? ¿Saben lo que hice con él? Lo llevé a un pasaje y de hecho lo hago con la gran mayoría de los que, vamos a decir así, se mantienen, como dicen en Costa Rica, ahí tal vez nuestro hermano Adolfo y Flori, eh, allá en Costa Rica dicen cuando se sientan en la galleta, ¿verdad? Como que, viste, se empecinan, ¿verdad? Cuando se sientan en la galleta, lo que hice y lo que hago con ellos es llevarlos a Hebreos capítulo 6. Dice así, versículo 4. Le leí este pasaje y le pregunté qué pensaba acerca de esto. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. Eso está en Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al versículo 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los siglos y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Qué piensa, pastor, de esto? Bueno, vamos a hacer una cosa, lo voy a estudiar y después hablamos. Y ciertamente lo encontré nuevamente y me contó de su casamiento, ¿verdad? Y no hablamos acerca de este tema. Tengo que ver si lo busco y preguntarle a ver si es que lo estudió. Pero cuando quiso decir de nuevo que si uno se arrepiente sinceramente, le dije acá, mire, dice, es imposible. Si usted recayó, si usted perdió la salvación, es imposible que la vuelva a recuperar.
Obviamente no creo yo de que la salvación se pierda, creo que es como dice, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? De que es vida eterna, de que hay una protección, nadie los puede arrebatar de su mano, ¿verdad? Entiendo de que es real cuando Él dice no vendrá condenación, le creo a Dios lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Pero con Él fui un poco más duro, inclusive en algunos otros comentarios y conclusiones, porque Él es uno de los que enseña eso, es un maestro. Hay una diferencia también con las personas que tal vez sinceramente han sido engañadas porque han escuchado a estos falsos maestros que van transmitiendo doctrinas que no son las correctas, ¿verdad? Y en realidad el pasaje no está enseñando tampoco pérdida de salvación. Está diciendo, el que perdió la salvación ya nunca más puede ser salvo. Este pasaje no enseña. De hecho, lo único que hice fue hacer lo mismo que ellos hacen, sacar un texto de su contexto y convertirlo en un gran pretexto, pero para tratar de ponerlo contra la espada y la pared, por decirlo así. Cuando uno mira el pasaje y empieza a utilizar algunas reglas de interpretación, uno ve que hay a quienes se están dirigiendo, en específicamente este grupo, ¿verdad? Por ejemplo, si vos vas al capítulo 5, en el contexto inmediato, en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. O sea, eran personas que podían escuchar la palabra de Dios, pero se habían hecho tarde. La idea era como que ellos mismos se habían hecho perezosos por causa de sus propias decisiones. Dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ellos ya había pasado un tiempo, habían recibido la instrucción, deberían ya tener un crecimiento tal que ellos deberían ser maestros, dice. Después de tanto tiempo, aún tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. ¿Sí? Ahora vamos a saltar al versículo 1 del capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Cristo. O sea, vamos adelante, crezcamos. ¿Por qué es imposible que vuelva a ser renovado? Porque aquel que ya nació, no puede, o sea, aquel que nació espiritualmente, no puede volver a nacer espiritualmente, ya está vivo espiritualmente, ¿se entiende? Lo que tiene que hacer es dejar de hacerse tardo para oír y lo que debe hacer es empezar a, por ejemplo, como dice acá, versículo 13, capítulo 5, dice, y aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dejar de hacerse tardo, ejercitarse en el discernimiento y ir hacia la perfección. Por eso es que es imposible que vuelvan a ser renovados. El pasaje no está hablando de pérdida de salvación y de que nunca más pueden ser salvos. Está hablando de que los que son salvos no pueden volver a ser más salvos. Vamos a decir así, físicamente, yo ya nací, no puedo volver a nacer. No puedo ir, como decía, ¿se acuerdan? Nicodemo, ¿qué? Voy y me meto de nuevo en el vientre de mi madre y salgo. No, no, no. Y así como no podés volver a nacer físicamente, tampoco podés volver a nacer espiritualmente. Si ya estás vivo, y lo que hay que hacer es ir hacia adelante. Y eso es lo que está Pablo enseñando o diciendo en cuanto a ocuparos en vuestra salvación. Vamos hacia adelante, crezcamos, sigamos hacia la perfección. Y hagámoslo, dice, con temor y con temblor. ¿Sí? Dice versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por la buena voluntad. Dios quiere que vivamos una vida, vamos a decir así, aquellos que somos salvos, una vida en santidad, una vida que vaya creciendo en un proceso que tiene que ser continuo, que tiene que ser consciente, que tiene que ser constante. Vamos hacia la santidad. De hecho, la salvación tiene esos tres procesos, ¿verdad? La salvación perpetua, ¿verdad? Que se ejecuta en el pasado cuando hemos creído en Cristo.
pero una salvación, una santidad, si querés, o una santificación progresiva, ¿sí? Que se va dando en el día a día y en el que tenemos que trabajar en sociedad con el Señor. Por eso Pablo, por ejemplo, cuando vimos, ¿se acuerdan? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que le dice, esfuérzate en la gracia. Tiene que ver en todo lo que Dios nos da, pero esforzate en vivirlo. Es una sociedad. No podemos caer en aquellos, por ejemplo, me acuerdo una vez hablando con un señor, viste, venía ahí a la iglesia, no importa dónde fue, venía a la iglesia él con la etiqueta de cigarro, viste, y decía, bueno, pero yo ya le pedí a Dios, yo lo dejé en sus manos, cuando Él quiera que Él me lo saque este vicio. No, pará. Él produce el querer como el hacer. Entonces, hay una sociedad. No puedo caer en ese extremo, ¿viste? De decir, bueno, no, cuando Él quiera que la santificación de mi vida va a ser la obra de Él. Sí, obviamente, Dios tiene un compromiso, lo dijo ahí en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, pero hay una sociedad, hay un trabajo, hay un ocuparme en, no para lograr, no para que me den el premio a la salvación, es porque tengo la salvación por la gracia, por la fe, en la obra perfecta de Cristo. Entonces me ocupo en crecer progresivamente. Y hay un tercer punto en cuanto a la salvación, y esto cuando estudiemos soteriología, si no me equivoco, creo que es en octubre, en el Centro de Entrenamiento Bíblico, ahí vamos a estar viendo todos estos términos y todas estas cosas. Pero cuando habla de glorificación, tiene que ver cuando ya en el futuro ya no tengamos que pelear más en contra del pecado, el pecado ya no va a tener presencia en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con el error ¿verdad? Bueno, Dios va a poner en mí el querer, como es todo obra de Él, ¿verdad? Y Él que me saque el cigarro o mi mal comportamiento o lo que sea, cuando Él quiera. No. Hay un trabajo en sociedad. También hay que tener cuidado de no irse al otro extremo, de querer cambiar por nuestras propias fuerzas. O sea, ni libertinaje ni legalismo. La libertad en Cristo, trabajando en sociedad para crecer en santificación. Hermanos, quiera Dios, ¿cómo está Martín? Se me recontra fue. Quiera Dios que haya sido de bendición. Traté de ser lo más claro posible. Si podemos decir algo en cuanto a conclusión, la idea principal es que no se ocupen para lograr. Si sos salvo, entonces ocupate en crecer en la santificación. ¿Sí? No para ser, sino a causa de ser salvo. Si estás creyendo que tu salvación es Cristo más tus buenas obras, espero que con los pasajes que hemos compartido realmente puedas examinar y puedas poner toda tu fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Y busquemos crecer para alabarle a Él, busquemos crecer por agradecimiento, busquemos crecer por amor, no para ganarnos la salvación, sino por amor, en respuesta al gran amor que Él tuvo, que Él nos compró, Él pagó el precio. ¿Sí? Vamos a orar. Les dejo como motivo de oración y como invitación también. Mañana estamos comenzando con la siguiente materia, es Ministerio Juvenil. Yo sé que tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, yo ya no tengo la edad para trabajar con jóvenes. Hacela. Toda herramienta, todo conocimiento te puede servir a alguno de esos principios para aplicarlo también en algún otro ministerio. Recuerdo en San Miguel del Monte, allí en Buenos Aires, unos jóvenes tenían el club bíblico, pero para abuelos, el club bíblico de Años Dorados, ¿sí? Y ellos utilizaban mucho de lo que habían aprendido en lo que es la materia de clubes bíblicos, que es un programa para trabajar con adolescentes, ellos lo aplicaban con los abuelos, los principios. Y si no, vas a tener por lo menos herramientas para también poder aconsejar a aquellos jóvenes que estén trabajando en tu iglesia con jóvenes. Pero te invito a que también puedas invitar a los jóvenes de tu iglesia o a los que estén trabajando en el liderazgo a que puedan tomar la materia. Son los martes de 7 a 9, horario de Uruguay. Y es totalmente gratis. Y si no les gusta, les devolvemos
el dinero, ¿sí? Vamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Padre, seríamos dignos de maldición, maldito todo aquel que confía en las obras de la ley. Aun si hiciéramos nuestro mejor esfuerzo para lograr ser salvos, seríamos malditos, porque sería imposible cumplir con todo. Por eso, gracias por lo maravilloso que es que el Cordero tuyo, Cristo mismo, haya pagado el precio por nosotros. Cuando éramos enemigos, cuando éramos rebeldes, Señor, tú nos amaste y cruzaste nuestros caminos y nos diste salvación. Padre, ruego para que si alguien de los que está escuchando o de los que vaya a escuchar a lo largo de este día o solamente tú sabes cuándo, si alguien está en el error de creer que es la fe más las obras, Señor, que seas tú abriéndole los ojos y que pueda entender y comprender y poner toda su fe solamente en tu Hijo Jesucristo, el único que es digno, el único que es el Salvador y que ofrece salvación eterna. Pero aquellos que ya te conocemos, Señor, que esta palabra haya sido desafío y exhortación para ser agradecidos, pero para poder ocuparnos aún con mayor amor, con mayor agradecimiento, en poder crecer y alabarte a ti de esa manera, glorificarte a ti. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en contacto y a las órdenes para lo que podamos servirles. Saludo también a nuestra hermana Macris. Señor le bendiga. Y estamos a las órdenes, ¿sí? Así es, María, sí. Daniel dispuso su corazón para entender la palabra de Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos en contacto, ¿sí? En lo que podamos ser útiles, estamos a las órdenes.